Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios 1:17. Efesios 1:17. Versículo, del 17 al 18. Del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradezco el tiempo que nos permite de poder congregarnos, Señor. Gracias por la vida de cada hermano que se hizo presente en este lugar. Gracias por su muy buena disposición de poder venir, Padre mío, y poder escuchar tu palabra. Desde ya pido la intervención de tu Espíritu. Ayúdeme, Padre, a poder darme a entender y que tu nombre pueda ser exaltado entre nosotros. Que a través de tu palabra podamos tener, Señor, bendición en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te lo pedimos. Amén. Aleluya. Bien. Como dice aquí la Escritura, hermano, para que los ojos de nuestro entendimiento puedan abrirse y poder nosotros ver lo que Dios nos ha concedido, sus riquezas en gloria, su poder glorioso, debemos llegar a un conocimiento correcto de quién es Dios. Y es lo que dice aquí la palabra. Y hemos estado viendo, hermano, que el Espíritu Santo trabaja precisamente en ese aspecto. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es revelar al Padre, es revelar la gloriosa majestad del Dios a quien adoramos y servimos. Por eso es que allá en 1 Corintios 2:10 habla sobre el Espíritu lo siguiente, que Él escudriña lo profundo de Dios y lo da a conocer. Entonces, el propósito, yo diría, uno de los propósitos más determinantes del ministerio del Espíritu aquí en nuestro tiempo de la iglesia específicamente, es traer luz, revelación de quién es Jehová, nuestro Dios. Ese es uno de los propósitos. Ahora bien, pero para que Él pueda revelarnos, obviamente debe de haber un lenguaje con el cual pueda comunicarse con nosotros. Y eso es lo que estamos precisamente considerando, hermano, los lenguajes del Espíritu. Si nosotros estamos familiarizados con el lenguaje del Espíritu, vamos a conocer a Dios. Si nosotros no estamos familiarizados con la forma como Él habla, se expresa, se da a conocer, imposible que yo conozca a Jehová. Amén. ¿Me escucha? Amén. Así que el Espíritu Santo es determinante para revelar a Dios, pero lo va a hacer dependiendo de la capacidad que yo tenga para escuchar, amén, para entender y para familiarizarme con los lenguajes de Él. Y hemos estado considerando algunos de esos lenguajes del Espíritu, como lo son las visiones, los sueños, entre otros aspectos. Y hoy vamos a hablar de otro lenguaje, hermano, determinante para conocer a Dios, una forma con la cual el Espíritu Santo pues se comunica con nosotros. Quiero decirle, hermano, que uno de esos lenguajes es la fe, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la fe. Yo quiero que vaya a Romanos 4:17, por favor. Hoy vamos a empezar a abordar este aspecto. Romanos 4:17
y se va a dar cuenta cuál es el idioma que se habla en el reino espiritual, donde mora el Padre, hermano. Dice Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué dice ahí que hace Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Mire, y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire cómo es el lenguaje de Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le recuerda eso a usted y a mí como hijos de Dios? Que ese mismo lenguaje, hermano, debemos nosotros ocupar mientras estemos en esta tierra. Porque si somos hijos de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, ese mismo lenguaje deberíamos de manejar nosotros. ¿Me escucha? Es obvio, ¿no? Nosotros aquí, hermanos, nuestros padres son latinos y hemos heredado el lenguaje del español. Y eso ya lo traemos. Desde pequeños los padres nos enseñan ese lenguaje y podemos perfectamente comunicarnos y poder interactuar con nuestros ciudadanos salvadoreños. Pues cuando yo me hago ciudadano del reino celestial, ahí se habla otro idioma. No es el mismo idioma que se habla aquí en el mundo natural. Es un idioma muy superior, que no lo puede entender el hombre natural ni carnal porque le son locura. Solamente aquel que ha nacido de nuevo puede tener acceso a ese tipo de lenguaje. Y ese lenguaje tiene un nombre, así como hay lenguajes inglés, español, portugués, etc. El lenguaje del reino se llama fe. ¿Me escucha? El idioma del reino de los cielos se llama fe. Por eso es que Hebreos 11:1, ¿verdad?, nos dice claramente a nosotros que la fe es ¿qué? Y le está hablando a los creyentes. Fíjese bien, a los creyentes es al que se le dice que debemos de andar por fe, debemos de vivir por fe y debemos de interactuar en este mundo por fe. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo, mire lo que dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y repito, la Escritura nos enfatiza, el justo por su fe vivirá. Andamos por fe y no por vista. Y nuestro lenguaje es también por fe. Mire, por eso es que Hebreos 11:1 habla del lenguaje que debemos de hablar todos ciudadanos del reino. Está hablando de ese lenguaje que se habla allá en los cielos y que precisamente lo habla nuestro Padre. Por eso es que enfatizo Romanos 4:7, lo que dice, Él, nuestro Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y que dice Hebreos 11:1? Ahí habla lo mismo. Dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Se da cuenta que la misma, el mismo idioma que tiene nuestro Padre, también deberíamos tener nosotros. Hermano, esto es muy importante que lo conozcamos. Si queremos conocer a Dios, debemos de acercarnos con fe. Dice en Hebreos 4 que todo aquel que se acerca, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea, que tenga fe, que tenga confianza que lo va a encontrar
y que no solamente eso, sino que lo va a bendecir. Porque dice, y galardonador de los que le buscan. Así que la fe es determinante en el reino de los cielos. Por eso es que allá en Apocalipsis 20 habla de que los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Porque el incrédulo no tiene potestad en ese reino, no es conocido en ese reino. ¿Me escucha? Si queremos nosotros ser conocidos, identificados en el reino de los cielos, debemos de manifestar la fe, la cual es imposible agradar a Dios e imposible acercarnos a Él. La fe es determinante. Por eso, repito, hermano, en Apocalipsis claramente lo dice, Apocalipsis 21 que dice, pero los cobardes e incrédulos, dice ahí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Mientras los creyentes, ¿a dónde van a ir a parar? Al cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo allá en su carta de Filipenses, hermano, que no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen ningún tipo de esperanza. Porque sabemos que los que han muerto en Cristo van a resucitar. Van a resucitar. Esta es nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Será que ya le hemos visto eso? No, Señor, pero lo creemos. Yo no lo he visto todavía. De hecho, todos los muertos ahí están en espera. Pero ¿por qué yo estoy tan convencido de que así va a ser? Porque lo creo. Porque al igual que mi Padre, voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque yo, al igual que mi Padre, voy a tener ese lenguaje de tener la certeza de aquello que aún no puedo ver ni palpar. Porque así es nuestro Padre. Entonces, esto es muy importante. El lenguaje de fe es muy importante que lo dominemos. Porque la incredulidad ahoga el propósito y los planes de Dios. No nos permiten ver los cielos abiertos. No nos permiten ver bendiciones. Cuando Jesucristo llegó a su pueblo natal, dice la palabra claramente que no hizo milagros. ¿Por qué razón? Por la incredulidad de la gente. No es porque no pudiera, simple y sencillamente no hablaban el mismo idioma. ¿Qué pasa si yo me voy para Inglaterra? Si yo no conozco nada de inglés, yo me voy a sentir como un pollito comprado, Señor. Yo me voy a morir, nadie me va a poder entender. Yo no voy a poder sobrevivir allí. ¿Me escucha? Entonces, lo mismo sucede en el reino de los cielos. Si yo no aprendo a manejar este lenguaje de la fe, usted se va a morir teniendo bendición para ser bendecido, hombre, y tener una vida abundante y plena. Pero la incredulidad mata el poder, propósitos y, bueno, bendiciones de Dios. Entonces, hermano mío, el lenguaje de la fe es determinante que usted lo hable. Que usted lo hable. De lo contrario, el Padre no se va a poder comunicar con usted, porque es la fe la que lo mueve a Él. Si usted ha puesto mucha atención en lo que ha leído en la Escritura, Jesucristo sanaba no por la fe que tenía, sino por la fe que la gente manifestaba en Él. ¿Ha leído usted eso? En rara ocasión Jesucristo obraba conforme a la fe que había recibido del Espíritu. Y muchas veces lo hacía cuando los discípulos estaban demasiado, ¿verdad?, topados, por así decirlo, ¿no? Que no podían asimilar bien la situación y decían, bueno, esto está muy por encima de mi capacidad, ayúdanos. Y ahí venía el Señor, pero siempre decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque se supone que a medida de que yo tengo una relación con Dios, es natural que usted hable el lenguaje de ese Padre. ¿Me escucha? Por esa razón a Jesucristo le causaba extrañeza que los discípulos, hermanos, manejaran un lenguaje de incredulidad o yo no puedo, cuando estaban con Él conviviendo. Y por eso es que decía, hombre de poca fe, ¡qué barbaridad! Y se enojaba Jesucristo con eso, ¿sí o no?
Y le reprochaba eso por vuestra falta de fe. No ha sucedido. Les digo un día que estaban tratando ahí de lanzar un demoniado, ¿no? ¿Y por qué no podemos? Es que no estamos hablando el mismo lenguaje que se maneja en el cielo. ¿Cómo el cielo va a responder a su petición si tú estás hablando otro lenguaje? Es imposible, repito. Y vuelvo a ponerles el ejemplo ¿no? ¿Cómo yo voy a comunicarme con los ingleses si yo no sé nada de inglés? O sea, a puras penas conozco el español. A puras penas lo mastico. Ya me voy a ir a estos lugares que hablan el francés, que el inglés, etc. Hermano, yo voy a dar lástima. Yo no me voy a poder movilizar con libertad. Yo voy a tener una vida menos que mediocre. Aislado completamente. Entonces, así sucede cuando hay personas que dicen estar en el reino, hermano, se aíslan, no porque, hermano, el Padre desea tal cosa, es por la simple y sencilla razón de que estos hijos no han aprendido todavía a dominar el lenguaje que se maneja en el reino. Amén. No han manejado ese lenguaje. Y por eso es que el Padre no puede entender. De repente el Señor te dice, haz esto. Pero eso para mí es raro. ¿Y para qué lo voy a hacer? Es locura. Por el amor de Dios. De repente Dios te dice, haz esto. No, es que yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Es que para mí puede ser algo que va a ser de detrimento para mí. Yo no lo voy a hacer. Y es que a mí, y después le preguntamos, es que tú nunca me hablas. ¿Cómo no te habla? Pero tú no lo entiendes. Amén. No has aprendido el lenguaje de fe. Amén. Estás hablando en otro idioma, en un idioma llamado incredulidad. El Señor te dice, anda por este camino. No, a ti no te gusta, no te cuadra, no te parece, anda por el otro. Y después nos preguntamos, ¿y por qué no ha sucedido nada? Amén. ¿Aló? Entonces, no, hermano, por favor, le vuelvo a enfatizar. Si quiere que las cosas acontezcan, debemos de asumir responsabilidad en el reino. Amén. Y una de esas responsabilidades es que yo conozca el idioma con el cual se maneja ese reino. Y es un lenguaje de fe. Nuestro Padre, ya lo vimos, Él llama las cosas que no son como si fuese. ¿Y qué es eso? Eso es fe, hermano. Amén. Eso es fe en esencia. Nuestro Padre llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es fe en esencia. ¿Ah? Allá miraba a un hombre que no tenía hijos y de repente le dijo, te voy a hacer padre de multitudes, y ni siquiera tenía un hijo. Amén. Aleluya. Y Abraham no anduvo discutiendo tal cosa. Él creyó y le fue dado por justicia. Por lo que creyó. Le fue contado por justicia. Y no solamente eso, fue amigo de Dios de tal manera que cuando él iba a hacer algo, fíjese bien, en la tierra, lo consultaba con su amigo. Porque conocía su lenguaje y decía, voy a ocultar algo a mi amigo Abraham de lo que voy a hacer. Y empezaba a soltarle cosas que él pensaba hacer, hermano. Qué cosa más maravillosa. Y uno dice, bueno, a mí me gustaría llevar esos niveles, ¿verdad? De que el Padre me llame, no solamente hijo, sino amigo, porque solamente al amigo se le da a conocer cosas secretas. Amén. Solo los amigos se le dan a conocer cosas secretas. Es que Cristo dijo en cierta ocasión, ya no te voy a llamar un siervo, te voy a llamar amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Pero para llegar a esos niveles de comunión con Dios, usted debe de tener un mejor lenguaje. Aleluya. Mire, hermano, cuando uno es tiernito, el padre se quiebra la cabeza preguntándose, ¿y qué le pasa a este chamaco? ¿Qué le duele? Pega el grito y empieza a llorar por un sonido estridente, hermano, que a uno le ponen los pelos de punta, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué le pasa a este cipote? ¿Ve? Y andan como locos adivinando a ver qué es lo que le pasa. ¿Y por qué razón están los padres abatidos? Porque el niñito no sabe comunicarse. Y la única forma que lo hace es a través del grito. Pero a medida de que el niño va familiarizándose con el lenguaje del Padre,
El niño empieza a decir, aquí me duele papá, mira esto necesito. Y el padre es más efectivo en darle lo que necesita el niño. ¿Me estoy dando a entender? Lo mismo sucede con nosotros. ¿Sabe qué pasa? Hay mucho hijo gritón. Hay mucho hijo gritón. Porque no se sabe comunicar con el padre, solo pega el grito. Y por eso es que vos ves escasamente las bendiciones, porque el padre no te entiende. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo es eso si Dios es Dios y lo conoce todo? Hay principios, hermano, que ni Dios mismo viola, que Él mismo ha diseñado. Por eso es que cuando pedimos debemos de ser específicos. De lo contrario, ¿para qué la oración? Sí, ya Dios lo sabe todo. ¿Y para qué voy a orar? Entonces Dios lo sabe todo. Pero Dios no está diciendo, pedime. Yo no sé si me estoy dando a entender. Porque ya puedo imaginar aquellos pensamientos y decir, bueno, ¿y cómo es eso que Dios no va a actuar y voy a pegar el grito y Él no va a hacer nada? Si Él lo sabe todo. Él no va a estar tanteando a ver qué le pasa al chamaquito, qué te pasa a ti. No, es que, permítame. Cuando usted nace de nuevo es un chamaquito, un niño, un bebito, con la responsabilidad de crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios. Que deje de ser un niño, hermano, fluctuante, que no sabe lo que quiere. No, Dios quiere llevarlo a una estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. ¿Me escucha? Pero para eso, usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que aprender el lenguaje que se maneja en el reino. Y eso solamente lo voy a hacer a través de la ¿qué? Exposición de la palabra. Porque a medida de que como y rumio palabra de Dios, ese es alimento de fe. Y yo voy creciendo y me voy exponiendo ya más grande y fuerte en el conocimiento de Dios. Y va a ser más fácil que el Padre me entienda y que Él me responda de una forma específica. Pero mientras esté yo como un niño gritón, porque hermano, yo le voy a decir, el hecho de que usted tenga bastante tiempo, ¿verdad?, en el Evangelio, no quiere decir que usted ya conozca a Dios. Sino ahí tenemos a Natanael, que estuvo de la mano con Jesús, y un día le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús enojado le quedó viendo, Felipe, ¿cuánto tiempo tendrás de estar conmigo? Y todavía dice que te muestra el Padre. Si tú me ves a mí, es estar viendo al Padre, le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Él si no es por mí. No lo conocía a pesar de haberlo visto, amado. A pesar de estar conviviendo con Él. Por eso le digo, hay muchas personas que se reúnen en nuestra congregación, hermano, que no hablan, gritan. Mucho cipote gritón hay en nuestras congregaciones. Mucho cipote gritón, mucha cipota gritona hay en nuestras congregaciones. Y por eso a veces, hermano, es la pobreza espiritual que hay. ¿Por qué razón? Por la negligencia que hay en los hijos. No quieren crecer, no quieren conocimiento. Quieren las cosas a su forma y a su manera. Y no es así. En el reino de Dios, vuelvo a enfatizar eso, hay principios y códigos, como en cualquier otra nación. Usted violenta un código o una regla en una nación, por ejemplo esta, al bote vamos a ir a parar, a la cárcel pues. Amén. Y vamos a ser, hermanos, ¿qué? Cautivos, siendo ciudadanos de ese país. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos cautivos en Él. Amén. Porque violentamos reglas, violentamos códigos. No entendemos los principios, no queremos aprender los principios, no manejamos el idioma. Amén. Dice un alto ahí, nosotros no vemos el alto, nosotros vemos cosas bonitas y lo hacemos. Y después viene la infracción y decimos, ay Señor, tú no me amas. No, usted por imprudente. Porque no supo reconocer el lenguaje del reino. Cuando es no, cuando es alto, cuando diga siga. Amén. Pero no es cuestión de que usted va a hacer lo que quiere, porque aquí estamos volviendo al punto
al niño, ¿no? Al que grita y que no se logra comunicar con el padre. Esta es una cosa bastante, repito, delicada, ¿verdad? Y por eso es que una de las cosas que el Señor pide es que le conozcamos más a Él. Pero ¿cómo yo voy a conocer a Dios si no domino el idioma del reino? ¿Cómo voy a entender yo al Espíritu cuando me diga que haga algo y yo le estoy racionalizando lo que me dice? Mire, hermano, si yo hubiese racionalizado muchas de las cosas que el Padre me dijo en su momento, yo no estuviera aquí. Porque para mí era loco esto. Yo no lo entendía carnalmente. Yo no lo entendía. Había que discernirse de una forma espiritual y conocer obviamente el lenguaje de Dios para poder obedecer. Imagina que de repente te digan a ti lo que le pasó a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra, de tu parentela. Yo llamé, ¿verdad?, a Taré, pero se quedó a mitad del camino. Ahora te envío yo a ti. Sal y vete a Canaán. Vete a esa tierra. Una tierra que tú no conoces. Sal de ella. ¿Usted cree que eso era fácil? Pero es lo que hace el lenguaje de fe. Nos permite actuar conforme a lo que Él diga, no conforme a mis razonamientos. Después le dijo, te voy a llamar padre de multitudes, porque le cambió el nombre, ¿no? De Abraham a Abraham. De padre enaltecido después pasó a padre de multitudes. Y yo creo que Abraham, bueno, ¿y qué es esto? Si yo no tengo ningún chamaco para que me esté llamando padre de multitudes. Pero ese Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Allá estaba Gedeón arrinconado en una cueva, hermano, no sé si era una cueva. La cosa que estaba escondiendo los pocos granos, hermanos, que había dado la cosecha, porque el enemigo, los filisteos, llegaban y arrasaban con todo. Arrasaban con todo. Cuando Jehová se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece, ¿qué le dice a ese hombre que estaba escondido y temeroso? Varón esforzado y valiente, le dice. Eso era lo que iba a hacer él. ¿Me escucha? Porque efectivamente Gedeón llegó a ser lo que el Padre lo marcó. Amén. Llegó a ser un hombre esforzado y valiente. Pero vuelvo al punto. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Le pregunto, ¿será que Abraham llegó a ser padre de multitudes? Todavía siguen agregándose gente, hermano. Amén. Todavía sigue agregándose gente a su línea genealógica. Amén. Amén. Y es la fe. Amén. Es por la fe. Y será incontable, le dijo. Como la arena del mar no se va a poder contar, como las estrellas del firmamento no se va a poder contar. Por eso yo te llamo padre de multitudes. ¿Pero a quién se lo dijo? A alguien que no tenía ni un cipote, ni esperanza tenía de tenerlo, porque su mujer estaba ya como si fuera una ciruela pasa. Se había secado, su vientre se había secado. No era fértil. ¿Qué es lo que el Señor siempre, hermano, ataca de sus hijos? La incredulidad. Y por eso es que a Él muchas veces le encanta embarazarnos con palabras que para nosotros son imposibles de asimilar. Porque lo que quiere y persigue Jehová es que logremos dominar ese lenguaje del reino, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque Él es así, nosotros como hijos suyos tenemos que hacer así. Así que cuando Dios le diga haga algo, o yo voy a hacer esto contigo, en vez de decir, ay Señor, ya consideraste mis limitaciones, ya consideraste, Padre, quizás no soy la persona idónea, no soy la persona que tenga la capacidad o la habilidad para hacerlo. Pero cuando Dios te dice, haz esto, tenés que hacerlo. Porque de lo contrario te vas a estancar
en el reino. Vas a seguir siendo hijo de Él, pero un hijo llorón y gritón que no va a lograr mucho con el Padre porque no ha logrado comunicarse efectivamente con Él. Pero cuando dejamos de dejar los gritos, hermanos, dejamos los gritos y empezamos a asimilar. Empezamos a asimilar lo que es el lenguaje. Y empezamos a familiarizarnos con Él. El lenguaje de nuestro Padre, que no es un lenguaje carnal. Entonces le digo, vamos a empezar a hacer cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Y te vas a empezar a hacer cosas que en tu humana mente o pensamiento jamás lo podías hacer. Porque eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace creer en el Señor. Por eso yo le digo, es importante manejar el lenguaje del reino. Que dejemos de ser cipotes gritones y que logremos dominar el lenguaje del reino. El lenguaje de la fe. Así que si el Señor te ha embarazado de alguna promesa, imagínese la madre de Jesús, María, que de repente se le aparece un ángel, nunca había pasado ese milagro, era único y particular. Nadie se ha sabido que haya sido embarazado por el mismo Dios. Nadie. Y de repente viene un ángel y le dice: siendo tú virgen, vas a dar a luz. Hermano, por Dios bendito. Dígame usted si era algo fácil de asimilar esto. Pero aquí hay algo sorprendente. Que estas personas que Dios marcó con destinos proféticos maravillosos manejaban lenguaje de fe, al igual que Él. Y por eso es que les vino lo que el Padre les marcó. Les vino esa marca, se cumplió a cabalidad, porque eran creyentes. Amén. ¿Me escucha? Creyentes. Así que, amado, debemos de tener mucho cuidado. Fíjese lo que dice ahí en Lucas 1, hablando sobre María. Dice, le dijo Elizabeth a María: bienaventurada la que creyó, le dijo. Porque María obviamente creyó. Le dijo: mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a quedar embarazada y vas a tener esta situación, vas a entender a la otra. Bueno, yo ya puedo imaginarme esa mujer. Padre Santo, ¿qué va a pensar mi familia cuando me miren con la barriga? Si yo todavía no me he casado. María se fue 3 meses a ver a su prima, a Elizabeth. Pasó 3 meses ahí. Y llega a Nazaret ya en estos vuelos, mire, porque una mujer embarazada de 3 meses ya se nota. ¿Qué cree que pudieron haber pensado los demás? No, hombre, esta mujer engañó a José. Y por eso es que José, hermano, mírame, viéndome la seña cuando va viendo a Marita con aquel, y que estás embotada, ¿qué te pasa? Que te veo hinchado el vientre. No, pues claro, usted le da risa, pero yo igual, yo. Eso lo hubiera dicho, que está malo del estómago. Porque uno se bota, hermano, uno agarra simba y la barriga, cuando uno anda mal del estómago, ¿sí o no? Entonces, obviamente que el hombre, lo primero que puede haber es que está mala del estómago, María, que yo te veo que... uy, pero qué feo eso. Cuando María le dijo: mira, no es que estoy enferma, voy a ser madre. Digo, no, yo me aparto, yo amo a esta mujer, no quiero que le vaya mal, yo mejor me aparto. Y mire, hermano, la ley decía que toda mujer adúltera o fornicaria tenía que ser apedreada. Ella se expuso a todo esto. Ella se expuso a todo. ¿Usted cree que no pensó María después que el ángel la dejó y le dijo todo lo que le dijo? Solo qué bonito, ¿verdad? Va a ser la madre del Salvador, ¿verdad? Del mundo, y que mira que este va a ser más grande de lo que nunca nadie se levantó como este. Ay, una cosa muy honrosa. Pero después como que le cayó un poquito, ¿verdad? De raciocinio humano en su mente y le dijo: pero esto, ¿qué me va a producir a mí?
voy a perder a mi futuro esposo porque a mí me va a repudiar. Mis padres capaz que me van a linchar y me van a ir a botar a ver a dónde en un hoyo y me van a apedrear porque así era la ley. Pero esta mujer siguió adelante y no vaciló. Y por eso es que allá le dice esto, fíjese bien, Elizabeth a María. Ahí en Lucas 1:45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Se cumplió, dice ahí claramente, porque se cumplirá. ¿Cuándo es que una cosa se cumple? Con Dios es así. ¿Cuándo se va a cumplir algo en tu vida? Cuando tú creas a lo que se te ha dicho. No te puedo decir otra cosa. Eso es. ¿Querés que las cosas sucedan? Al tiempo, el momento de Dios, sigue creyendo. Amén. Ese es el lenguaje del reino. Yo quiero que te apropies de este versículo. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que se le fue dicho por parte del Señor. Si usted maneja ese lenguaje de fe, pese, fíjese bien, a sí mismo, a las circunstancias, a lo que puede incurrir el hecho de que usted obedezca la voz de Dios, que para otros puede ser locura y pueda generarte sufrimiento, pero si aún así le obedeces, eso quiere decir que tú estás manejando el lenguaje del reino, y por cuanto has creído, se cumplirá lo que se te fue anunciado. Porque el que cree en Él no será jamás avergonzado. Tú puedes ver algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y tenemos esa genética, ¿no? Por eso es que dice, al que cree, dijo Cristo en cierto momento, al que cree todo, hace lo mismo que hace Dios todo. Al que cree, todo le es posible. Qué importante es manejar el lenguaje de la fe. Entonces, para saber responder en un momento dado, para no quedarnos a mitad del camino, para traer al mundo físico las promesas que se dieron en un mundo espiritual no visible a los humanos, pero que se hacen visibles cuando uno cree. Y luego las hace mi Padre efectivas en su momento y en su tiempo. Y yo le digo, nos vamos a encontrar siempre. Dios es así, nos va a embarazar de cosas que humanamente son imposibles. A Él le encanta hacer eso, porque está empeñado de que su cipote gritón deje de ser gritón y aprenda a manejar el lenguaje de la fe. Y la única forma es que retarnos a cosas imposibles. El humano, retarnos a soñar con cosas que para otros te pueden decir, aterrizá, hombre, aterrizá. Mucho volás tú. Poner los pies sobre la tierra, hombre, no sabes dónde estás, no sabes tu origen, no sabes las limitaciones que tenés, ¿verdad? Que así le dijo Gedeón. Señor, si yo soy uno de los más insignificantes de todas las tribus de Israel, ¿y quién soy yo, Padre? A Dios siempre le encanta, hermano, quebrar esa estructura mental nuestra de yo no puedo. Y si queremos avanzar con Él, debemos de aprender a manejar su lenguaje. De lo contrario, nos va a dejar en el camino y va a buscar otro que le crea. Así de sencillo. ¿Me escucha? Allá estaba Moisés. El caso de Moisés es bien curioso. Decía, Señor, por favor, envía otro. Yo no puedo, yo soy tartamudo, nunca he tenido facilidad de palabra. Y le dice el Padre, pero es que no sabes que yo soy el que ha hecho la boca del hombre. Sí, pero Padre, manda otro porque a mí me cuesta expresar. Hasta que llegó un punto que lo colmó Dios y le dijo, vaya pues, ahí tenés a tu hermano que habla bien.
Pero Jehová no tenía ese diseño para Moisés. A la verdad, Jehová quería que Moisés se llevara todo honor, hermano, todos los créditos. Pero como él neció tanto, no, es que yo no puedo, es que mira, yo no voy a necesitar ayuda, yo voy a dar aquello. Dijo, ay, este anda buscando siempre, de lo que veo, anda buscando un bordón humano. Bueno, pues se lo voy a dar. Pero ahí está que su honor, hermano, y su honra en el ministerio fue compartido. Pero no fue el diseño de Dios. Y se complicó la cosa, ¿verdad, hermano? Porque miren que terminó la situación. Que Aarón terminó haciendo un becerro de oro cuando el hombre andaba allá buscando de Dios. Debió a la nación de Israel. Es lo que pasa cuando anda haciendo uno o queriendo hacer cosas fuera de orden o de lugar. Cuando no queremos manejar el lenguaje del reino y estamos neciando, no, es que yo no puedo, es que mira, que aquí, que mira allá, y como Dios no va a contender con nosotros para siempre, podemos correr ese peligro. Así que, amado, tengamos mucho cuidado. Y ya le digo, en el caso de Moisés, Aarón llegó a ser así, ¿no? Estar de tú a tú, ¿verdad? Con Moisés y en el área ministerial por esa sencilla razón. Moisés no quiso el crédito, todo él. Y eso no era humildad, eso era miedo, eso era duda, eso era temor. Y porque como no pudo, hermano, asimilar ese lenguaje, adoptó otro que a la larga terminó ¿en qué? En destrucción para una nación. Porque repito, Aarón terminó, hermano, no siendo la persona idónea en su momento, ¿no? Que llegó a madurar más allá, sí, es cierto, pero al principio, hermano, fue de gran afrenta, porque Aarón consintió todo eso. ¿Todo por qué? Porque un hombre no manejó perfectamente un lenguaje de fe, no le creyó del todo a Dios y complicó las cosas. Se complicaron las cosas. Entonces, amado mío, yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tu mente y sembrado en tu corazón, pero deja de neciar con Él. Y será mejor que aprendas los lenguajes del reino, que aprendas a conocer el lenguaje de la fe para que nos vaya bien, hermano. Para que logres, como dice aquí Elizabeth Amarilla, para que se cumpla lo que se te fue dicho. Pero tenés que aprender a manejar ese lenguaje. A veces el Señor, repito, nos hace hacer cosas que para otros pueden ser locura, pero es allí donde uno va, hermano, dando esos, desarrollando en el lenguaje de fe, y Dios va revelando más cosas. Pero si nosotros a la primera estamos poniendo un alto, diciendo no, aquí, allá, entonces ahí peligra. Por eso es que la Escritura dice, retén lo que tienes para que ningún otro tome lo que es tuyo. Amén. ¿Qué le he dicho a usted? ¿Lo está haciendo cabal como se lo ha mandado el Padre? Lo que le ha revelado lo está haciendo cabalito como Dios le dijo. La asignación que Dios le ha dado lo está haciendo cabal como Dios le ha dicho. ¿Cómo está manejando usted esas promesas? ¿Cómo las está viendo esas promesas? Hoy cree, mañana no, hoy sí, mañana no. Usted es inconstante. Y la palabra de Dios claramente dice en Santiago 1, hermano, que ninguna persona que de doble pensamiento o de doble pensar va a tener alguna respuesta por parte de Jehová, porque vuelvo al punto, nos comportamos como niños gritones, donde el Padre no atina qué dar. Entonces es necesario llegar a una madurez, dominar el lenguaje del reino, para que cuando Él nos lance los retos, Señor, heme aquí. Humanamente yo no entiendo, pueda que pase esto, humanamente, Señor, pueda que me vaya mal, humanamente, pero si tú quieres que lo haga, amén, yo me lanzo.
Así que, hermano, es muy importante esto. ¿Sí o no? ¿Qué lenguaje está manejando usted? ¿El lenguaje de la incredulidad o el lenguaje de la fe? El lenguaje de la fe es el que se maneja ahí arriba. Le servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que vaya a Hebreos 11. Hay otro versículo interesante que habla de esto mismo. De un Dios que saca de la nada, y con palabras crea cosas. Eso es fe. Hebreos 11. ¿Lo tiene? Va. 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido, mire qué tremendo, hermano, el universo. ¿Por qué dice ahí? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Llama las cosas que no son. Vaya, mire lo que sigamos leyendo. Y dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, que lo que se palpa, mire, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Y qué es eso? Fe. Fe es la certeza, la convicción de aquello que no vemos. Aquí claramente dice que Dios se mueve en ese nivel. Todo lo que nosotros vemos en este universo, hermano, fue por palabra de fe, del lenguaje de fe, del lenguaje del reino. Jehová dijo, haz esto, y fue hecho, hágase la luz, y fue la luz. Amén. Hágase la hierba, y fue la hierba. Fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Fíjese, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas cosas que están en oculto y en secreto, que le han sido dadas a usted, la única forma de traerlas a la luz es que usted crea. Es la única forma de traerlas visibles a este mundo físico. Si usted no cree, nunca va a entrar a su tierra prometida. Mira, ya estaban estos 10 espías. ¿Para qué mandaron 10 espías? Solamente 2 sabían que manejaban el lenguaje de la fe. Solo 2. ¿Y los otros 10? No, la tierra ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, pero hay ciudad fortificada, pero hay gigantes y nosotros somos langostas. Eso es lo que hace la incredulidad. No te hace perder tu identidad, te estanca, te limita y te descalifica, porque ninguno de ellos gustó de la tierra prometida. Es más, murieron en el acto, hermano. Ante un juicio, una plaga que de repente les cayó, ¿no? ¿Y cómo contaminó a todo un pueblo, verdad? Porque todos los demás, hermano, entraron en lloro como niños gritones. Ya leyó eso usted, ¿verdad? Como niños gritones, vamos a morir. Nuestras mujeres van a morir, nuestros hijos van a morir. Asignamos a otro capitán y volvámonos a Egipto. Imagínense lo que hace un lenguaje de incredulidad. Pero ¿qué decía Caleb y Josué? No volvamos. Ya hemos visto que la tierra efectivamente es que tiene leche y miel. Es una tierra fructífera, es una tierra maravillosa. Es cierto que hay gigantes, pero dijeron ellos, más grande nuestro Dios, y nosotros lo vamos a comer como quien come pan. Eso es lo que hace la fe. Mientras unos ven personas que los van a destruir y los van a matar, la fe ve la posibilidad de vencer, ser victorioso.
No ve derrota, ve la victoria. Aunque en humano, eso es lo que practica. Pero esa es la fe. Repito, Dios le encanta esos extremos. Hay de pasta a pasta. Podemos pasar aquí hablando, hermano, de historia, de hombres y mujeres que fueron usados poderosamente por Dios, pero tuvieron que aprender el lenguaje de fe. Porque siempre Dios salía con su desafío mero raro ahí, que siempre le daba un puñetazo, ¿verdad?, al raciocinio del hombre. Imagínense poner a un pueblo, a guerreros, hermano, a dar vueltas a una ciudad fortificada y que a un grito se iba a desmoronar todo eso. ¿En qué cabeza cabe usted? Si yo le digo, mire, hermano, vamos a darle vuelta a esto, ¿verdad? Vamos a darle vuelta a esto 7 veces. A la 7ª vez vamos a dar otras 7 veces, 7 vueltas. Y de repente va a lanzar usted un gran grito y eso se va a caer. ¿Cómo asimilaría eso si yo le digo eso? Este está loco. La mucha letra lo enloqueció. Así le dijeron a Pablo muchas veces. A vos la letra te volvió loco. Es que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura. Ese es el lenguaje de fe. Locuras para los niños gritones. Pero amado, yo espero de que aquí no hayamos niños gritones. Y si los hay, pues dejemos de gritar y empecemos a manejar el lenguaje de la fe, hermano. Si es que usted verdaderamente quiere entrar a su tierra prometida, si es que verdaderamente quiere hacer visible lo que declara, lo que aún no ve. Porque así dice aquí, ¿no? Así Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y aquí agrega otra cosa que dice claramente, hermano, de modo dice ahí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ay, sí, que Dios es tremendo. Y por eso es que el servirle a Dios es una aventura. Uno puede decir que aburrido el evangelio. No, hombre, hermano, lo que pasa es que usted es así, que no toma las cosas en serio. El Señor le dice algo, se queda con aquella carita de no creo eso. Este está loco. ¿Le ha creído a Dios usted lo suficiente, hermano? Yo esperaría que sí. Póngase de pie, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.